Gracias, Zepa, por alumbrar mi existencia. Hacer parte de tu historia es la mejor experiencia. Buenos días. Siempre será un placer estar aquí. Y hoy más que nunca, cuando tenemos 15 mujeres poderosas, sanas, prósperas y gracias por venir a mostrar que la tarea que nos propusimos, que hace 90 años don Joaquín Vallejo se podía hacer. Gracias por mostrarnos que ustedes son semilla de éxito, de transformación. Verlas a ustedes es el aliciente perfecto para decirles a todas ellas, para adelante que sí podemos. Mil gracias por haber sacado el tiempo para estar aquí. Y gracias porque sé que todas nosotras vamos a aprender mucho de esas cosas maravillosas que ustedes tienen para contarnos. Sean siempre bienvenidas a este su segundo hogar, a este espacio que las vio crecer, a este espacio que les llenó ese corazón ahí de semillitas, para que hoy ustedes sigan esparciéndolas por el mundo. Me siento realmente orgullosa de la asistencia de ustedes. Muchachas, pilas, tenemos mucho que aprender aquí también. Felicitaciones a todas ustedes por su asistencia y disfruten mucho este conversatorio. Creo que es primera vez que tenemos tantas mujeres importantes para nosotros aquí. Entonces, a disfrutarlo, mucha atención, las quiero mucho y seguimos de fiesta. Hoy nos acompañan 12 egresadas que llevan la CEFA en su corazón. Les pedimos por favor que a medida que las vayamos mencionando se pongan de pie. Yasmín Estela Aguirre Bedoya, del año 1996, Ciencias Naturales. Paula Andrea Zuluaga Hidalgo, año 1998, Ciencias Naturales. Diana Patricia Restrepo Ruiz, año 1998, Salud. Nancy Amelia Chica Agudelo, año 2000, Matemáticas. Viviana Patricia Vallejo Rendón, año 2002, Ciencias Naturales. María Isabel Marín Morales, año 2003, Informática. Julia Cristina Botero Bedoya, año 2004, Alimentos. Olga Quintero Suárez, año 2006, Comercio. Juliet Vanessa Piedrahíta David, año 2006, Comercio. Laura Acevedo González, año 2021, Matemáticas. Y nuestra recién egresada Valeria Torres Castrillón, año 2024, Inglés. Les agradecemos por aceptar la invitación de volver a casa. Les pedimos a nuestras egresadas que nos hablen de su luz por el mundo a partir del momento. La primera de la lista, como siempre. Y vamos a comenzar entonces con ella para que nos cuente brevemente, por favor, Jasmine. Aló. Buenos días. Para mí
es un gusto, un placer, un honor, es muy emocionante. Ahorita les decía que estábamos en el ojo aguado, impresionante. No solo por volver al colegio, sino por esta energía, por sentirlas, por ver en sus caras la alegría, la esperanza, los sueños, las ganas, la incertidumbre también, el temor, pero todo eso es súper válido y hace parte de lo que es la vida. De mí les cuento un poco. Me gradué del año 1996, ayer por la mañana. No parece que hubieran pasado casi 30 años desde que estaba aquí sentada, igual que ustedes. Tuve la fortuna de ingresar a la universidad pública, de ser egresada en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el programa de arquitectura, y después tener la oportunidad de estudiar mis posgrados también en la universidad pública, lo cual me hace muy orgullosa, pero también me hace muy sensible hacia la educación pública en Colombia y en esta ciudad. Digamos que como arquitecta he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca la ciudad, de hacer parte como de esta transformación, de trabajar en múltiples entidades públicas y privadas que me han permitido amar profundamente esta ciudad, pero conocer muy de cerca sus dolores, pero también sus alegrías. Hoy tengo 45 años, estoy empezando a vivir. En este instante de la vida, digamos, me desempeño laboralmente en una empresa muy conocida y muy querida por todos, que es el Metro de Medellín, a la hora, lo que necesiten. Además del profe Diego y de la muñeca, por supuesto, que son profes que marcaron mi vida para siempre. Recuerdo mucho a mis profesoras de química y pues eso hizo que empezara a estudiar química pura en la Universidad de Antioquia. Pero resulta que allá aprendí a leer en el sentido de me conecté con la literatura como nunca antes y decidí cambiar de carrera, así es que terminé estudiando Derecho. Así es que sí, la literatura lo puede llevar a uno por otros caminos. Y aunque me especialicé en responsabilidad civil y empecé a litigar como abogada junior, yo soñaba con ponerme la pinta de los abogados en las series de televisión que uno decía, me parecía súper precioso. Muy rápidamente me di cuenta, bueno, fui un poquito ñoña en la universidad, efectivamente fui de semillero de investigación, de grupos, fui auxiliar de investigación, entonces empecé a dar clase e inmediatamente egresé. Entonces muy rápidamente me di cuenta que disfrutaba más preparar una clase que montar una demanda, que era mucho más feliz en el aula de clase que en una audiencia, así es que me decidí por la educación como mi apuesta por la transformación del mundo. Eso me llevó a hacer una maestría en educación y desarrollo humano y un doctorado en educación y estudios sociales, así es que realmente, aunque soy abogada de formación, soy profesora de corazón y es a lo que me dedico. Como Yasmín, cuando iba ingresando me emocioné mucho, tenía muchísimas lágrimas y no sabía si la voz me iba a aguantar, porque hay muchas emociones. Aquí también está sentada la niña de 14 y 15 años, llena de sueños, y quiero decirles algo que no sé, profe, si sea parte de otra pregunta posterior, pero no quiero perder esta oportunidad con el micrófono, y es, ay niña, sueñen grande, en serio, eso sí se cumple. Yo soy la hija orgullosa de un camionero y una ama de casa que ha viajado por el mundo de cuenta de su cerebro, porque del mundo me invitan a dar conferencias y a compartir eso que sé. Así es que el mundo sí es un lugar posible para nosotros. No permiten que nunca nadie les diga que el mundo es grande para ustedes. ¿Listo? El CEPOR construye eso en nosotras, grandeza, capacidad y posibilidades. Entonces recuérdenlo siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Muchas gracias. Ese botón, Sí. algo por el estilo. Es una búsqueda incansable donde uno puede intercambiar con ellas y conocí algunos aspectos de ellas mientras hablaba con ellas. Adelante, Pablo. Pues sí, pero yo no sabía que la distinción de Botón de Oro había comenzado en el año en el que yo fui reconocida con ese botón. Lo porto acá, lo traigo. Con mucho orgullo, sí. Bueno, quiero empezar con algo, y es que la ubicación del CEFA es una ubicación estratégica, estamos en el centro de la ciudad y eso nos permite
tener un contacto directo con las realidades humanas. Yo soy psicóloga, tengo una maestría en salud mental, en salud ocupacional y me dedico a eso, a trabajar por la salud mental de los trabajadores. He sido también profesora en la Universidad de Antioquia, comencé mis estudios en una universidad privada, pero terminé llegando a la amada universidad, la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez. Esa conexión desde movilizar nuestros valores y al mismo tiempo soñar en grande nos ha permitido a mí y a mi familia, porque varias de mis hermanas, mis primas han pasado también por acá, nos ha permitido llegar a lugares que si no hubiera sido por la educación pública pues no hubiéramos llegado. Había un profesor de la Facultad de Salud Pública que me decía: Paula, lo que tú escribes te va a dar los tiquetes para llegar a donde quieres llegar. Y eso ha sido así, muy emocionante. Aplausos, por favor. Puro sentimiento. Al principio de mi vida profesional, yo trabajaba y estudiaba, por eso no estudié inicialmente en la universidad pública. Y yo creía que tenía que trabajar y estudiar, pero en un momento de mi vida yo dije, esto no puede funcionar así, porque entonces me voy a jubilar en unas paredes donde a veces, o sea, ni uno ve el sol. Pero cuando di ese cambio, empecé a apostarle a la educación. Y eso me ha llevado a conocer lugares y universidades muy prestigiosas en el mundo. También creía que no era capaz de hablar en inglés. Me sentía, mejor dicho, como autista, ¿sí? Porque no era capaz de conectarme con el mundo y estaba muda. Pero después, cuando por allá, en un invierno, no tenía otra forma de salir donde estaba, sino que tenía que llamar al bus para poder que me mandaran el bus, porque los vecinos o estaban muertos en un cementerio o estaban demasiado viejitos, porque era un hospital de los veteranos de guerra. Entonces la única forma que yo tenía que llamar, y allá llegaba el bus por mí cuando me hacía entender. Y eso, o sea, es confiar en las capacidades que tenemos, confiar en que esos sueños sí nos pueden llevar a donde queremos. Buenos días, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar aquí, de volver a mi casa, como todas ellas, nostalgia y con lágrimas, pero de felicidad. Soy maestra, aunque dentro de mi profesión hago otras cosas, pero soy maestra. Hace 25 años elegí ser lo que toda la vida había soñado y seguir el ejemplo de personas de este colegio a las cuales adoro y admiro, mis maestros. Entre ellos el Pollo, Patricia Suárez, Javier. Aquí hay maestros que marcaron mi vida y que por ellos yo decidí ser maestra. Quiero contarles un poco. Soy hija de un par de padres hermosos, somos 3 mujeres, yo soy la chiqui, la niña, ya no tan niña. Con mucho sacrificio entré a esta institución y con mucho sacrificio, con la ayuda de mis profesores, logré culminar 11 con un botón de oro que me llenó de fuerza y de orgullo y me dijo y me sigue diciendo: Nancy, tú eres capaz. Una mamá que murió muy joven, cuando tenía 20 años, yo tenía 20 años, me quedé sin la mamá y pues la universidad fue muy dura porque no tenía papá, mi papá ya se había muerto y pues empezar la universidad sin un apoyo, ustedes no se alcanzan a imaginar, pero también me dio fuerzas para decir, tengo que seguir.
Soy egresada de universidades públicas, tanto mis posgrados como mi pregrado. Feliz de haber podido contar con la universidad, con una posibilidad de estudio que me permitía trabajar y estudiar. Hoy estoy en el San José de Las Vegas, un colegio muy reconocido, llevo allí 20 años y quiero contarles que empecé allá porque mi maestra de este colegio me recomendó. Y sigo allá mostrando que podemos triunfar, que podemos soñar. He estado en varios semilleros de investigación, de hecho soy la maestra de un semillero de investigación y gracias a ese semillero he podido estar en varios países dando conferencias, acompañando el proceso investigativo desde la matemática. Hoy no tengo sino felicidad, hoy no tengo sino que decirles que claro que es duro, que claro que hay veces hay que levantarse sin los ánimos, que claro que los obstáculos se presentan, pero que yo hace 25 años también estaba ahí sentada y pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Y hoy estoy aquí diciéndoles, claro que podemos lograr las cosas con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con fe y optimismo. Gracias por la invitación. Muy bien. Muchachas, ¿cómo amanecieron? Excelente, me honra muchísimo estar acompañándolas en este momentico. Definitivamente me siento muy orgullosa de ver una comunidad tan joven, con tantos sueños. Y voy a resumir en ese minutico, más que mi vida, una invitación. Cuando estaba entre estos muros, estaba bajo el amor de la profe Beatriz. Estoy súper feliz de estar acá. Ahorita que escuché que el profe de Acuseta se encuentra en el auditorio, se me aceleró el corazón. El profe de Acuseta fue uno de los profes que me dio clase y para mí, es invaluable todo lo que yo recibí de ellos. Bueno, quiero empezar por decir que yo nací en Puerto Triunfo, yo venía de Puerto Triunfo. Cuando entré al CEFA llevaba más o menos 3 años viviendo en Medellín, por lo que yo no sabía, por ejemplo, que la universidad existía. Entonces, cuando yo llegué al CEFA, lo primero que yo supe, estoy temblando, lo primero que yo supe fue que existía algo que se llamaba universidad y que había un lugar en donde yo podía ir a nutrir todas las curiosidades y todas las preguntas que yo tenía. Estando aquí en el CEFA, entonces aprendí a programar y me enamoré de la programación. Tuve pues unos profesores que me dieron una formación que justamente empezó también a nutrir esas curiosidades que yo tenía y que entonces me permitió pasar a la universidad pública, pasé a la Universidad Nacional, a Ingeniería de Sistemas. En ese momento mi papá pues no se lo esperaba, porque también como yo pues pensaba que su hija de pronto iba a ir a estudiar al SENA, que es un espacio pues muy valioso también de enseñanza, pero que la universidad no estaba en nuestro radar. Entonces en esos momentos ellos tuvieron que regresar a vivir a la región porque la ciudad fue muy dura para la economía de la familia y una profesora del CEFA me abrió las puertas de su casa. Estuve viviendo allí la primera parte de la universidad. Como María Virginia Montoya Herrera decía, su hogar fue un trampolín para mí, para poder quedarme en la ciudad a continuar con la preparación, con la universidad. Bueno, una vez me gradué de la Universidad Nacional como ingeniera de sistemas, empecé a trabajar en el sistema de alertas tempranas de Medellín del área metropolitana. Entonces, seguramente lo conocen. Estuve allá 5 años y en esta primera experiencia laboral me pasó algo que yo no esperaba o para lo que yo no estaba preparada, y es que experimenté violencia sexista, machista y violencia contra las mujeres. Estuve allá 5 años y esta experiencia a mí me hizo darme cuenta que en el mundo existen no solo unas tensiones de clase, de raza, sino también de sexo, y que yo necesitaba llenarme de herramientas
poder entender mejor este elemento en cada lugar laboral al que me fuera a incorporar después. Renuncié a este lugar con un burnout y casi que no queriendo más en ingeniería de sistemas, y entonces dije, yo quiero ser escritora y quiero estudiar filología hispánica. Me presenté a la Universidad de Antioquia y como a una de las compañeras le pasó, hice solo 3 semestres porque encontré un nicho, una intersección entre la ingeniería de sistemas, que ya era mi amor, que se había sembrado acá en este colegio, con la lingüística. Entonces empecé a interesarme por la lingüística computacional, empecé a dar clases incluso en el mismo programa de lingüística computacional, di clases durante 5 años en varias universidades, incluyendo la Universidad de Antioquia, y me presenté a un doctorado en humanidades en la Universidad de Groningen en los Países Bajos. Allá trabajo en este momento, estoy aplicando la lingüística computacional a los estudios culturales, porque ya me interesa mucho poner al servicio de las humanidades, en algo que se llama ahora las humanidades digitales, todo mi conocimiento y mi amor por la tecnología. Durante este tiempo también tuve una chica de 15 años, tuve una chica que ahora tiene 15 años y que está conmigo en los Países Bajos. Bueno, yo quisiera simplemente terminar esto diciéndoles que sean curiosas, que escuchen ese bichito que hay en sus cabecitas, digamos, bullando preguntas, ¿cierto? Escuchen el malestar cuando sientan malestar asociado a estas tensiones que hay en la sociedad que les acabé de mencionar. Llenen esa curiosidad con lectura, con podcasts. Los podcasts ahora facilitan muchísimo el que podamos responder las preguntas, a las dudas que nos van saltando. No perdamos esa curiosidad que tienen los niños. Yo ahora tengo un adolescente de la edad de usted. Como todo el cuerpo, entonces como que la mitad de la silla era como así, yo no, me voy a parar para que me llegue hasta los pies. Mi nombre es Julián Cristina Botero Bedoya, egresada de alimentos. Lo primero que tengo que decir, acabo de ver a mi profesora de lengua castellana. Lo más traicionero que puedo decir es que no me acuerdo su nombre, pero me acuerdo que ella llegaba, cogía la tiza en una esquina del salón, hacía su frase del día, y después decía que habíamos entendido esa frase. Hoy, profe, yo en clase, con lo primero que empiezo es con una frase del día. Muchas gracias. De verdad, que me emocionó mucho verla, demasiado. Ahí acabo de ver también el profesor de matemáticas, ahorita estaba diciendo, no lo vi en el aula, profesor Javier, y lo otro, a mí me sorprende mucho, y yo creo que por eso también tengo una de las líneas de las 1000 cosas que hago, la docencia, para ver si no envejezco, porque esta gente queda como ahí, están tan llenos de energía, con tanta magia, y yo me acuerdo del Pollo, pues Pollo es el mismo desde hace 20 años, o sea, y si alguien lo conoce desde hace más de 20 años, yo creo que va a decir que es el mismo, eso me parece muy mágico. Retomando, soy profesional en planeación y desarrollo social. Me gradué de alimentos, me gané una beca por mejor puntaje IFEX, voy a ir a cualquier universidad, yo que estudio, entonces lo más lógico es que fuera ingeniería en alimentos, yo quería gastronomía, me encantaba el vestido de gastronomía, me parecía divino, espectacular, ese gorro. Listo, me puse a leer el módulo y había todo un módulo de comida de mar. Yo odio el pescado, imagínense yo estudiando cómo hacer un pescado, me hubiera muerto ahí. Entonces, en el último minuto de inscribirme, encuentro este programa, Planeación y Desarrollo Social. Yo me inscribo a algo en el que no conocía a la primera egresada o egresado de eso. Eso con qué se come, eso para qué, no sé. Solo que en el perfil decía, ¿te gusta la comunidad? ¿Te gusta ser líder? Parecía como hablándome a mí, y yo, esa soy yo. Esa soy yo. Y estudié en el Colegio Mayor de Antioquia, también una institución muy antigua, que su primer ejercicio de formación también solo fue exclusivo para mujeres en su inicio, y creo que eso ha sido muy poderoso. Yo creo que yo hoy esté parada aquí se lo debo a mi madre. Mi madre fue madre comunitaria por 22 años. No tuvo sino la posibilidad de entrar a la universidad cuando tenía 41, porque yo ya me había graduado y porque ella vio que eso se podía hacer. Mi mamá siempre dijo, no importa que sea en colegio público, pero ella tiene que estudiar en los mejores.
y yo sin duda alguna siento que ella siempre escogió lo mejor para mí. Yo del CEFA pasé a la Javiera, de la Javiera pasé al CEFA, y yo de acá salí siendo una mujer muy orgullosa. En mi entrevista a la universidad, me acuerdo que lo primero que me preguntaban era que de dónde me había graduado. Y yo del CEFA, y la persona que me entrevistaba se le iluminaron los ojos y dijo, yo también soy del CEFA. Y eso fue como amor a primera vista. Yo decía, si no paso, todo mal. Entonces fue la oportunidad de encontrarme con esa otra mujer que era docente en esa institución, que era la persona que estaba evaluando si yo tenía el perfil para poder estudiar eso, y fue algo muy bonito. La profesora Lina Saldarriaga, que también me imagino que es de las primeras generaciones, y ella cada que nos encontrábamos en el pasillo había algo muy bonito que era como una complicidad de mirada, como que ambas venimos del mismo lugar y somos muy felices. Eso se lo debo a ese lugar. ¿Yo qué hago? Ahorita me estaba inscribiendo un curso de lectura y me preguntaban que de manera creativa dijera qué hacía, y yo decía, yo tengo más puestos que un bus, porque yo hago muchas cosas. Tengo la oportunidad de trabajar en el Consorcio de Medellín como asesora en temas de ciudad, específicamente en temas de ordenamiento territorial, participación juvenil y temas de economía local. Listo. Para el municipio de Envigado soy asesora de género en un proyecto de mujeres. En Envigado ha sido ese municipio que me ha acogido durante mucho tiempo, y hoy coordino un proyecto de formación para mujeres. En mi ser siempre ha estado la línea de trabajar por y para las mujeres. A mí nadie me dijo que yo tenía que ser feminista. Yo hoy me considero feminista, y no la superfeminista, no, una mujer que defiende y trabaja por los derechos de las mujeres. Yo las veo acá y se me acelera el corazón, me emociona un montón verlas, creo en un montón en ustedes, creo en un montón en cada una de las mujeres. El primer aprendizaje que quiero dejarles es, cuando vayan a tomar una decisión, más de todo lo que dice a su alrededor, escuchen lo que dice su corazón. Bueno, buenos días para todas, primero y para todos. Primero agradecerles por esta invitación, me encanta estar aquí. Yo básicamente he convivido con el CEFA toda mi vida. Yo me recuerdo desde que tengo memoria a los 5 años corriendo por estos pasillos, porque soy la hija de una mujer que admiro profundamente, que es Yolanda Suárez. Y esa mujer... Yo la cargué. Cuando estaba chiquitica y corría por todos esos corredores, mi hermanito y yo éramos los más plagas del planeta, entonces no era que les íbamos a quedar muy bien, realmente nos hacíamos quedar terriblemente. Me decía, y cuando yo estoy aquí, ese era el sueño, ¿cierto? Cuando eso en mi época, entonces solamente teníamos 10º y 11, entonces era un sueño a largo plazo, pues porque apenas tenía 5 años, ¿cierto? Pero digamos que el reto, o uno de los aprendizajes más lindos que me ha enseñado mi mamá, es que el mejor regalo que le pueden dar a uno en la vida es la educación. Yo he visto cómo se transforman vidas a través de la educación, mi mamá cómo ha transformado vidas a través de la educación, y por eso también desde muy chiquita tenía claro que yo también quería ser maestra, no docente, más allá, más profundo, maestra, esa palabra que es tan absolutamente hermosa. Por eso también soy maestra desde el año 2014, que la Universidad de Antioquia me abrió las puertas para también ejercer esa hermosa profesión. Cuando entré al CEFA en el año 2015, fueron 2 años absolutamente maravillosos, no, 2005, perdón, fueron 2 años absolutamente maravillosos, pero eran mis 15 años, ese fue el año donde me enamoré perdidamente de quien es hoy mi esposo, con el cual llevo 20 años. Entonces tuvo mi mamá que hacer un esfuerzo muy importante para que no bajara mi rendimiento académico, tenía mucho en que entretenerme en esa época, pero gracias a esa gran guía de instrucción y todo lo que nos enseñaron en este maravilloso colegio, logré de forma paralela formar hoy lo que es mi hermosa familia. Tengo 2 hijos, uno de 15 años y una de 6. Bueno, tiene 5, pero ella ya se cree 6. Y adicionalmente a eso, desarrollarme profesionalmente, que era mi gran reto, mi gran sueño, porque me parecía absolutamente maravilloso. Yo soy de la especialidad de comercio, con énfasis en gestión contable y administrativa. Absolutamente maravilloso para mí, esa siempre ha sido
grados, todos han sido principalmente con becas. Entonces, he escuchado historias maravillosas, me han encantado cada una de las historias, me inspiran impresionantemente. Hay algo que yo aprendí desde el primer semestre de la universidad y que no olvido y que lo he aplicado toda mi vida. Y es, en ese primer semestre, en una conferencia nos decían, vayan a la deriva, pero el estado de alerta. Entonces, no hay fórmulas perfectas, no hay caminos perfectos ni exactos, todas no tenemos que recorrer un camino. Para algunos, la vida, para mí de alguna manera, porque realmente nunca lo planeé así. Mi mamá siempre ha sido del área de las ciencias y pues digamos que a mí siempre me han atraído porque a mí me han gustado muchísimas cosas en la vida. De hecho, para mí fue muy difícil incluso escoger la especialidad. Recuerdo que en esa época nos hacían un test y que yo le dije, mamá, yo creo que yo no voy a pasar porque yo puse ahí que me gustaba de todo. Entonces van a creer que yo no tengo ni idea de dónde estoy parada, entonces no voy a pasar. Y aún así, de alguna manera, lo que he hecho siempre es dejarme de alguna manera llevar y sorprender por la vida, porque tiene una forma de sorprendernos de manera maravillosa. Entonces, mi vida me ha llevado por el lado de la parte comercial, los impuestos, lo hago supremamente bien. Hoy tengo un proyecto que es muy, muy importante en este momento de mi vida, que es mi propia empresa, en asocio con una abogada tributarista. Es un proyecto que ya lleva 4 años y me encanta porque es una forma de generar empleo. Hacer empresa en este país es supremamente duro, pero está nuestra empresa, generamos empleo y formamos. Y aparte de eso, tengo la posibilidad entonces de enseñar actualmente en la universidad a nivel de posgrados. Digamos que hay 2 competencias que hoy siento yo están muy subvaloradas y que realmente lo que a mí me ha abierto puertas y que me hace ser tan buena en lo que hago, y es saber leer y escribir. Mis estudiantes en pregrado, cuando enseñaba en pregrado, se reían cada que les decía, requisito fundamental para obligaciones tributarias 1, saber leer y escribir, pero es fundamental y está por allá absolutamente subvalorado. Buenos días, ¿cómo están? Hacía 20 años no ingresaba, no estaba acá en el colegio. Hace 20 años llegué con mi mejor amiga. Y todos pensaban que yo era la hija de Yolanda, porque son negritas y unas blancas, todos siempre pensaban que yo era la hija de Yolanda. Y realmente, como muchos profesores nos decían acá, la familia no siempre es de sangre, no se criaba con el mismo techo. Y llegar acá reforzó esos lazos, y 25 años después seguimos siendo amigas. Y en ese momento nos volvimos laboralmente, personalmente nunca nos hemos separado, pero laboralmente nos encontramos trabajando juntas en este proyecto, esta empresa que Olga cuenta. Al salir de acá, este colegio nos dio porque básicamente ese 10º y 11 muchas estructuras, muchas bases. También estudié contaduría en la Universidad de Antioquia, somos egresados de la Universidad de Antioquia ambas. Estudiamos desde 6º, 10º y 11 en la Universidad de Antioquia, diferentes semestres, pero muchas clases similares. La vida me llevó a hacer una maestría, un MBA, también en la Universidad Internacional de España, con una especialidad en finanzas. Me llevó más por la línea de auditoría. Tuve la oportunidad desde los 20 años, 21 años que entraron a una Big Four, entré a una de las firmas a trabajar en sectores que muchas compañeras egresadas acá lo han dicho, cuando llegamos y en posición de mujeres sí sentimos brechas y sí sentimos muchos retos, pero siento que esas estructuras que tuvimos desde este colegio nos dieron la capacidad, y sentía yo la capacidad de pararme en juntas directivas, en reuniones, donde casi que el 95% de la mesa eran hombres, y yo como mujer de 21 o 23 años parada, explicando, hablando y trabajando fuertemente, porque también tuve una hija, mi hija tiene 14 años, entonces fue un reto muy grande, universidad, trabajo, y tener esas brechas, pero yo al ser mamá le agradezco demasiado todo ese proceso que tuvimos acá, incluso buscando estas fotos, todas las anécdotas con mi hija. Yo le decía que es muy positivo, todo fue muy positivo, los retos que nos dejaban, las clases de procesos informáticos, las clases de contabilidad, el escribir en esas máquinas que eran una tarea, pero ya ahora
incluso ya mi hija, que ya sabes que ya digo, amor, no vamos a chuchurría. Y ella ya escribe de esa manera. Entonces, lo que ha dejado el CEFA en mí ha sido una huella muy grande y me siento muy orgullosa. Y cuando llegamos a diferentes lugares y encuentro gente del CEFA, unos, como decías, hay como una complicidad del CEFA y nos remontamos a esa época, hace 20 años acá. Entonces también, como usted mira, está como eso, o sea, yo le digo a ella, o sea, piensa, planea, proyecta, sueña, conecta, no te dejes limitar porque llegamos con muchas limitaciones, hay muchas dificultades, pero soñar en grande no va a ser fácil, nos va a exigir, nos requiere mucho esfuerzo, pero se puede, se los decimos porque incluso con temas de las amistades, los amigos, podemos ser y podemos seguir construyendo y podemos también generar calidad de vida para nuestras familias, para todas las personas que tenemos cerca. Entonces, todo lo que yo soy ahora, y me remonto hacia atrás, yo digo, esas bases que tenemos y que nos dan de acá, yo lo agradezco demasiado y lo veo reflejado no solamente en mi trayectoria como profesional, sino como persona y en este momento como mamá. Cuando yo a mi hija y la veo en sus proyectos, la veo que conecta y le digo, se vale cambiar, se vale replantear, se vale esforzarse en un mundo que a veces está tan polarizado por hombres o temas, por ejemplo, con el tema de programación. Mi hija está en este momento en un tema de robótica y son 5 niñas y 70 niños, pero ella lo ha luchado también porque le da como esa fuerza, incluso ya es un logro, un éxito de ella, pero siento que hay mucho detrás desde nuestra formación. Por ejemplo, ya este lunes acompaño a mi hija a Corea del Sur a un proyecto, a un torneo de robótica donde va a estar con más de 2.000 personas y yo digo, claro, es un tema que hemos trabajado y que desde las bases que tenemos acá podemos llegar muy lejos. Y así como yo le decía a ella, hija, se vale soñar, ustedes también se vale soñar, se vale trabajar, se vale pensar en todo eso porque es posible. Me dice, y una vez dice, si será viable, si seremos capaces, somos capaces, y es sentir y resonar con eso que llevamos dentro y que realmente sí sabemos y tenemos la respuesta, pero nos da miedo escuchar. Entonces, escúchense. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Bueno, yo soy Laura, hice parte de la primera generación completa, desde sexto hasta 11, me gradué en 2021. Y desde que entré hasta antes de elegir mi modalidad, yo sabía, aquí aprendí que quería 3 cosas después de graduarme. 1, aprender a programar, porque gracias a la media técnica de informática, que una vez pasaron por cada salón de sexto, bueno, cuando yo estaba en sexto, a explicarnos qué era programar, yo me enamoré. No sabía, no tenía ni idea de qué era programar, pero me enamoré y quería aprender a programar. La segunda cosa que quería hacer era estudiar en la Universidad de AFIT. ¿Por qué? No sé, me gustaba el campus. Era la única razón que tenía. Y la tercera, que creo que todos hemos sentido lo mismo en algún momento, era estudiar en la Universidad de Antioquia. Porque si ustedes obviamente han conocido personas egresadas de la Universidad de Antioquia, todo el mundo que se gradúa de allá habla con un amor de esa universidad. Y yo decía, yo quiero entender por qué la aman tanto, quiero saber por qué todo el mundo extraña y ama tanto la universidad. Entonces quería hacer esas 3 cosas. Cuando llegué al momento de elegir media técnica o media académica, me di cuenta que habían cerrado la de informática para el año siguiente, que era 2020. Eso fue dolorosísimo para mí, fue mi primera tusa académica. Yo mandé cartas, no sé si los coordinadores se acuerdan, yo mandé cartas solicitando a ver si se podía volver a abrir, no fue posible. Y mi segunda opción, que debió ser la primera desde el principio, fue matemáticas. Entré a matemáticas y ahora tenía que resolver las otras 2 cosas que quería: estudiar en la Universidad de Antioquia y estudiar en AFIT. Estudiar en AFIT era muy difícil por la plata, estudiar en la Universidad de Antioquia era muy difícil, poco competitivo, y tenía que resolver las 2 porque yo quería las 2. Y la manera más fácil o la que yo más veía viable para la parte de AFIT eran los nivelatorios. Sin embargo, sabemos que los nivelatorios son un esfuerzo de décimo, de todo el año de décimo, porque a uno lo mandan en 11. Pero a mi décimo me cogió en pandemia y me volví el ser más vago del mundo, a duras penas entraba a las clases, no sé, me desjuicié totalmente. Y lastimosamente, pues bajé mi promedio y no pasé a los nivelatorios de AFIT. Esa fue mi segunda tusa académica más grande, creo que es la
graduaciones. Y son Diana, Luz Miriam y Lorena. Ellas tres me cambiaron la vida por completo. No las había mencionado hasta ahora, pero ellas me la cambiaron desde sexto. Y es que gracias a ellas yo conocí el valor del esfuerzo. Especialmente de Lorena, pues ella en este momento no está aquí, pero ella va a estar en todas mis graduaciones. Y la otra opción que yo tenía eran las pruebas a ver. Entonces durante todo 2021 me mandé estudiando, me metí a 1000 grupos de estudio, hice de todo y saqué un muy buen puntaje. Tuve la oportunidad de ser el segundo mejor puntaje de Medellín en los colegios públicos y pues pasé tanto a la Universidad de Antioquia como a las cosas que yo quería estudiar. Empecé en 2022 empecé las dos carreras, biología en la Universidad de AFIT y ingeniería en la Universidad de Antioquia. Pero una vez en marzo más o menos, no entiendo por qué tan tarde, me entró una llamada. La contesté y era de Sapiencia. Me había notificado que me había ganado la beca de mejores bachilleres del año anterior, del año 2021. Ya estando en dos universidades, me dijeron, si renuncias a esta beca, la beca puede pasar al segundo mejor puntaje. El segundo mejor puntaje de este colegio era una muchacha que yo conocía, que tenía la misma beca en la que yo estaba estudiando en la AFIT y ella estaba en la UPB. Entonces yo sabía que ella la iba a rechazar. Yo dije, no, algo tengo que hacer con esto, no se puede perder. Entonces, se me quedó la espinita de lo que no había podido cumplir, que era aprender a programar. Y dije, ¿por qué no? Pensé, estudiar una ingeniería, ya estoy estudiando una ingeniería, mejor no. ¿Por qué no estudio una tecnología? Entonces tomé la decisión, empecé a estudiar tecnología en sistemas en la institución universitaria Salazar y Herrera. Y pues así he pasado los últimos 3 años estudiando las 3 carreras. Extenso bagaje del año 2024 a 2025, quedamos en tus manos. Bueno, buenos días. Bueno, yo empezaría diciendo que la vida lo lleva a uno por caminos inesperados. Por ejemplo, yo cuando estaba en mi anterior colegio, yo decía, yo me quiero graduar de allá. Y yo esperaba salir de 11 de allá, porque yo estuve de transición, y pues esperaba completar mi formación académica ahí. Pero en noveno, pues nos cambiamos de casa y tocó cambio de colegio también. Yo la verdad sí tenía idea de a qué colegio, a mí me dijeron como, pues mis papás, mis hermanos, al CEPA, entonces yo bueno, está bien. Me presenté en octavo y en octavo no me recibieron aquí. Me presenté en noveno y ahí sí, pues ya empecé a formar parte de esta institución. Para mí los cambios siempre han sido algo muy difícil. Yo me acuerdo que ese año yo muchas veces era como, no, yo no quiero estudiar, yo no quiero estudiar. Y en algún momento pensé tomarme un tiempo y dejar de estudiar en noveno. Pero mis padres, mi familia me motivaron y bueno, continué. Uno de los más grandes aprendizajes que he tenido acá ha sido en cuanto a las personas. Desde el momento en que yo me transportaba al colegio, en bus o en metro, siempre alguna persona me contaba una historia. No sé, se me sentaba alguien al lado y me contaba algo o me aconsejaba. Incluso era también muy grato cuando me encontraba algún pro en el bus y pues empezábamos a hablar hasta que ya llegaba a mi casa y me bajaba. Entonces, una de las cosas principales que les puedo recomendar es escuchar. Ustedes no se imaginan la cantidad de historias que les pueden servir, que las pueden motivar, la cantidad de consejos que personas te dan sin ni siquiera pedírselos y que te terminan guiando en la vida. Cuando yo estaba en décimo y al momento de pensar en la universidad, yo decía, tengo tiempo, el otro año pienso. Cuando estaba en 11, yo decía, tengo tiempo, a fin de año pienso. Y bueno, ya a fin de año, yo dije como, no, yo quiero estudiar ingeniería ambiental, porque a mí toda la vida me gustaba mucho las ciencias naturales, la biología, entonces yo dije, bueno, ingeniería ambiental. Me presenté
entré a la nacional y pasé a la nacional. Y pues yo tenía en mi mente, no, yo voy a estudiar ahí. Bueno, luego mi hermano y algunos profes recomendaron como no, vean, están en proceso de becas para David, como preséntese. Y yo me presenté teniendo en mente, no, yo sé que eso no me lo dan, yo voy a ir para la nacional. Y también pensando como no, el año entrante yo me tomo, o sea, este año yo pensaba tomarme un año sabático, como descansar. Bueno, ninguna de las dos cosas se dio. Terminé pasando a David y entrando el 15 de enero. Bueno, ni modo. Pero al fin y al cabo, todo pasa por una razón. Por ejemplo, mi propósito sigue siendo el mismo. Mi propósito va con el medio ambiente, con la naturaleza, y dentro de la carrera que estoy estudiando actualmente es algo que puedo lograr. También es un proceso de agradecimiento porque muchas veces las personas que te rodean terminan confiando más en ti de lo que tú lo haces. Y muchas veces es sorprendente porque tú dices, ¿cómo es que me tienen tanta fe? ¿Cómo es que me tienen tanta esperanza? Cuando uno ni siquiera lo hace. O lo hace, pero no en cantidades que los llevarían a uno tan lejos como si uno de verdad se tomara el trabajo de creer en uno. Entonces, pues bueno, yo apenas me gradué el año pasado. Entonces lo que les puedo decir, muchachas, es que disfruten y que no se afanen, porque el mundo va a mil y todas las personas alrededor van a mil, todo va a mil. Y siempre se siente una afán tan constante, es como desde que uno está en el colegio, desde cabos pequeños, es como bueno, empiezas a pensar usted qué va a estudiar. Después cuando está en la universidad, bueno, empieza a pensar usted en qué se debe trabajar. Y empiece. Cada una tiene su ritmo y no hay por qué afanarse. Gracias, Cepa, por alumbrar.